Saludos, bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con la lectura de Números, capítulo 11. Jehová envía codornices. Pues esta se trata de la segunda ocasión en que envía estas codornices o, de nuevo, el texto nos vuelve hacia atrás, al Éxodo. Veamos si los siguientes versículos nos aclaran en qué momento estamos. Pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó y se encendió su ira, de manera que el fuego de Yahvé ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. De momento no podemos situarnos temporalmente, con lo que no podemos valorar la importancia de este descontento del pueblo, si ha sido antes de todas estas demostraciones divinas o después de haberse erigido el tabernáculo. Lo que sí nos ha aclarado ya este primer versículo es, por una vez más, el método para impartir justicia que aplica Yahvé, la represalia violenta. Es Yahvé mismo quien asume este fuego contra su pueblo. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahvé, y el fuego se extinguió. El campamento arde, el pueblo pide clemencia, y Faraón, reencarnando a este Dios todopoderoso, la concede. Y llamó el nombre de aquel lugar Tabirá, porque el fuego de Yahvé se había encendido contra ellos. Esta represalia violenta contra el pueblo, al cual no se le permite ninguna discrepancia hacia sus dirigentes, se convertirá en una advertencia con todos los honores. Ese lugar será recordado por este episodio de ira de Faraón. Este capítulo se contará generación tras generación, de padres a hijos. Seres humanos que crecerán bajo la sombra del temor de la ira de Dios. Y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y los hijos de Israel también lloraron y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién es esta chusma que va entre ellos que no pertenece a los hijos de Israel? Porque el versículo nos los diferencia. ¿Son esclavos de este pueblo de esclavos? ¿Cómo se puede ser inferior a un esclavo para que te llamen chusma? Lo único que parece que podemos sacar en claro de estos versículos es que tras aquellas represalias y advertencias no han surtido efecto. ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos? El pueblo se fue engañado. Podríamos asegurar que prácticamente raptado. Nos los describían como esclavos, pero resulta que tenían todos estos manjares a su abasto. Desde que salieron solo comen ese maná que les lanzan al suelo a diario. Llevan un año así. Ante cualquier muestra de descontento, Yahvé lleva reaccionando violentamente y criminalmente contra este pueblo de esclavos. Ahora sí lo son. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Por si alguien tenía dudas de lo que llevamos interpretando, no hemos hecho nada más que leer e interpretar literalmente lo que nos dicen los versículos. Sí, efectivamente, esta gente no ha comido nada más que ese maná, que como interpretamos en su momento, no es nada divino. Aprovecho para recomendar a los que no lo hayan hecho que vean el vídeo sobre el maná en el Éxodo. Y el maná era como semilla del culantro y su aspecto como el aspecto del bedelio. Esto, como me he referido en el versículo anterior, ya lo analizamos en su momento en el Éxodo cuando nos hablaba del maná. Así que para no hacernos repetitivos a los que nos siguen vídeo a vídeo, sí que pediría que si alguien no lo ha visto, este sí que es interesante, creo, en mi opinión. Además, indico que es el único, aparte de los finales del libro, que tiene un capítulo, un vídeo con unas conjeturas y conclusiones personales. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían en molinos o lo machacaban en morteros y lo cocinaban en ollas o hacían bollos con él, y su sabor era como el sabor del bollo de aceite.
Aquí nos está dando una descripción diferente a lo que leímos en el Éxodo, ya que allí únicamente parecían recogerlo y comerlo tal cual. Ahora en cambio sí que parece que es el pueblo quien lo manipula y lo cocina. Por la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía con él. Recuerdo en el capítulo anterior al maná, en el Éxodo, no caía a vista del pueblo. El pueblo estaba en sus tiendas cuando eran ordenados a salir a por este alimento y se lo encontraban ya esparcido en el suelo. Y oyó Moisés al pueblo como familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda, y la ira de Yahvé se encendió grandemente, y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. El pueblo está harto de maná. Durante más de un año no han comido nada más. Únicamente en esos sacrificios donde se les permitía comer por un solo día el cordero y los panes ácimos. Durante el resto del año, maná. El pueblo ya no puede más. Yahvé, en vez de mostrarse misericordioso, entra en cólera. Entonces dijo Moisés a Yahvé: ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? Yahvé, Faraón, esa reencarnación de Dios en la tierra, es a la vez la reencarnación en una única persona de las 12 tribus. Faraón quiere mostrarse misericordioso cuando a la vez es Yahvé, el Dios aterrador. Esa dualidad es el verdadero poder de Moisés. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo o lo engendré para que me digas: cárgalo en tu pecho como una nodriza lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? Fijaos qué curioso, porque aquí nos dice directamente que lo carga en el pecho. ¿Quién carga en el pecho al pueblo de Israel? ¿Es Faraón? No exactamente. ¿Quién está hablando ahora como Moisés? Aquel que también lo es, aunque no lo sea, Aarón, la tercera reencarnación divina. Él es el sumo sacerdote, él es quien lleva el pectoral. Él es lo más divino que se le permite ver al pueblo. Es posible entonces que aquí estemos leyendo cómo Aarón le dice a Moisés que aplaque su ira. ¿Es posible que se vea demasiado presionado por el pueblo o simplemente está haciendo el papel del poli bueno? Otro truco, un engranaje más de esta inmensa ingeniería social. ¿De dónde tengo yo carne para todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo: danos carne que comer. Para mí creo que es Aarón quien está pidiendo que el pueblo necesita carne. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Parece que hay problemas serios, discrepancias entre el sumo sacerdote y el modo de actuar de Faraón. Aarón está sintiendo la presión del pueblo directamente sobre él. Si así has de tratarme, mátame del todo si he hallado gracia ante tus ojos. Te ruego para que no vea yo más tu mal. Pues cuidado, porque el asunto va creciendo. Aarón califica directamente de malvado a Faraón. Y Yahvé dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y llévalos a la entrada de la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. De nuevo, Yahvé requiere esta acción conjunta con los patriarcas del pueblo. No sabemos si son exactamente la asamblea o entre quienes elige a estos ancianos que cuentan con un estatus superior entre sus iguales. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, para que soporten contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Lo que está proponiendo Yahvé a Moisés, en este caso Charlton Heston a Aarón, es que reúna a estos privilegiados entre el pueblo esclavizado para repartirse las tareas y responsabilidades. Y dirás al pueblo: santificaos para mañana, pues comeréis carne, ya que habéis llorado a oídos de Yahvé diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Pues nos iba mejor en Egipto. Yahvé pues os dará carne y comeréis.
El sacerdote ordenará a través de estos heraldos ancianos la orden de santificar el día siguiente, que significa que estarán atentos, no deberán hacer nada más. Su petición parece que va a ser concedida. No comeréis solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Veamos porque no sé a vosotros, pero a mí esta generosidad repentina de Yahvé me da algo de mala espina. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y os provoque náuseas, por cuanto despreciasteis a Yahvé, que está en medio vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Piensa mal y acertarás. Esta de momento es la lección más clara que estoy aprendiendo en la Biblia, en este texto divino. Moisés respondió: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. Moisés, en este caso quien creo que es Aarón, continúa discutiendo directamente con Faraón. Si se degollara todo el rebaño y el ganado, ¿alcanzaría para ellos? Si se recogieran para ellos todos los peces del mar, ¿les sería suficiente? Parece que Aarón está dudando de la capacidad de liderazgo de este Dios en la tierra. Y Yahvé respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Yahvé? Ahora verás si se te cumple o no mi palabra. Pues parece que Faraón recoge el guante del desafío. Moisés salió entonces y habló al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Recuerdo que solo pueden estar alrededor del tabernáculo porque nadie puede entrar dentro de este recinto sagrado. Yahvé descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que había sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos, y en cuanto el espíritu descansó sobre ellos profetizaron, pero después no continuaron. Estos privilegiados que han sido llamados al templo reciben instrucciones de profetizar, divulgar la palabra de Dios, sus órdenes. Habían quedado en el campamento 2 varones, uno de nombre Eldad y el segundo de nombre Medad. El espíritu reposó también sobre ellos, pues figuraban entre los inscritos, y aunque no habían ido a la tienda, profetizaron en el campamento. Estos dos, que no sabemos por qué no han acudido a la cita del tabernáculo, pero no importa, porque allá donde estén también han recibido la orden de que deben profetizar los deseos de Yahvé. Y un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Un joven, deseoso tal vez de conseguir algún tipo de favor ante los ojos de este Dios temible, delata lo que estos están haciendo, parece ahora que sin el consentimiento expreso de Yahvé. Entonces Josué ben Nun, uno de los jóvenes oficiales de Moisés, respondió y dijo: Moisés, señor mío, deténlos. Esta es la segunda ocasión en que nos aparece este Josué. Parecía en la anterior que era el capitán general de las tropas de Faraón. Este versículo parece confirmarlo. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos? El deseo de Yahvé es la obediencia absoluta. ¿Qué queja va a tener de aquel que le obedece sin que se le ordene? Eso es lo que él necesita, fidelidad. Quien lo haga tendrá su espíritu sobre él. ¿Qué significa esto? Esto no es nada mágico ni divino, sino protección absoluta. Dios, Yahvé, te reconoce como portador de su espíritu. Eres intocable. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Pues efectivamente, para mí este Moisés es Aarón, ya que nadie podría tener contacto visual con el auténtico faraón, con Charlton Heston. Entonces llegó un viento de Yahvé que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento, como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, a casi 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra.
Pues según lo que recuerdo, con esta descripción diría que posiblemente sea una segunda cacería de codornices. Y si no es la misma y ha podido suceder prácticamente un año, podríamos encontrarnos con otra bandada migrando. Estos expertos militares que cuentan además con el conocimiento de gente de la zona, como es el suegro de Moisés que iba con ellos, es posible que sean también expertos cazadores de aves o animales de la zona. Y el pueblo estuvo levantando todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Los que menos recogieron 10 hómeres y las esparcieron alrededor del campamento. Efectivamente, del modo en que nos describe este versículo, con la facilidad con que parecen recoger, dice literalmente, estas codornices, es muy probable que hayan llegado ahí exhaustas tras largos recorridos en una ruta migratoria. Yo al menos esto no lo puedo descartar. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo, y Yahvé golpeó al pueblo con un azote muy grande. Bueno, pues para mí, no sé si para vosotros también, no es ninguna sorpresa todas estas reacciones que está teniendo este ser divino. Solo espero al menos que en esta ocasión no mate a demasiados. Y alguien llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados. Sepultaron a un pueblo, no nos dice ni la cantidad. Todo un pueblo, ¿qué significa? El pueblo de Israel son 600.000. ¿Qué número de víctimas ha tenido esta nueva desobediencia a Yahvé? No existe misericordia, lo que existe cada vez con más dosis y más intensidad es crueldad absoluta. Y de Kibrot Hatava el pueblo partió para Haserot y permaneció en Haserot. Y con esta sensación de frío en el cuerpo nos deja este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.